Bueno, mis hermanos amados, vamos a dar inicio también en un recorrido durante los sermones para que meditemos en el Sermón de la Montaña, particularmente en las bienaventuranzas que pronunció nuestro Señor cuando abrió su boca y enseñó el Evangelio a muchas personas. Este seriado de lecciones se va a enfocar en esas bienaventuranzas que el Señor pronuncia y en sustraer de ellas aplicaciones prácticas para nosotros, para que llevemos una vida en Cristo plena y desarrollemos el carácter que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Hoy nos corresponde meditar en los pobres en espíritu. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres de los cielos, pobres en espíritu. Bueno, primeramente, la palabra bienaventurados significa afortunado, feliz, dichosos. De ahí que algunas versiones de la Biblia digan dichosos los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu. Si comparan ese pasaje en diferentes versiones y traducciones de la Biblia, van a notar esas variantes que nos ayudan a ampliar el entendimiento sobre lo que Jesús quiere decir ahí. Pero esa palabra bienaventurados viene de una palabra griega que se decía Makarios. Esa palabra en la antigua Grecia se utilizaba por parte de los griegos para hablar de la felicidad de los dioses. Recuerden que los griegos creían en muchos dioses. Los griegos creían que cuando las personas valientes, los héroes de guerra y las personas nobles morían, su espíritu iba a un lugar llamado los Campos Elíseos o el paraíso. Algo muy similar a lo que la Biblia nos revela en Lucas capítulo 16. Y el estado de felicidad en ese lugar, en el paraíso, en los Campos Elíseos, como decían los griegos, le llamaban Makarios, o sea, dichosos, felices. Era un término que los griegos usaban para hablar de una felicidad que trasciende a la de este mundo, a la que nos pueda proveer este plano terrenal, es decir, una dicha y felicidad y gozo espirituales. Y Jesús utilizó ese término para decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los cielos. La pobreza de la que habla el Señor en el pasaje que nos ocupa acá, sin lugar a dudas, es una pobreza del alma también. No es terrenal. El Señor no aborda esta frase con referencia a personas pobres materialmente. Él está hablando de otra clase de pobreza. Y vamos a hablar de esto. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Quiero comenzar resaltando que hoy día este término se utiliza muy equivocadamente. La palabra dice, bienaventurados los pobres en, interesante notarlo, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este término realmente debe traducirse pobres en el espíritu. Esa debe ser la traducción más exacta, más literal, más correcta.
Pero hoy día se cree, o en muchas personas existe la idea de que una persona pobre en espíritu, algunas Biblias traducen pobre de espíritu, es esa persona que carece de carácter decisivo, que no sabe tomar decisiones. Entonces es una persona que pobre en espíritu, que es una persona que por no saber tomar decisiones, por no tener un carácter templanza, por eso su vida termina siendo controlada por los demás, porque no sabe decidir por sí mismo. Pobre en espíritu para muchas personas hoy día es aquella persona que carece de fuerzas, de ánimo para afrontar los desafíos de la vida. Un pusilánime, o sea, una persona cabizbaja, que no es capaz de tomar decisiones importantes y que deja esas decisiones en manos de los demás. Y entonces decimos, esa persona es muy pobre de espíritu. Le falta temple, le falta valentía. Y por ende una persona de esa categoría, de las que estamos describiendo, aunque eso no es lo que significa pobres en espíritu, pero es el error, es la forma errónea en que solemos describir la terminología pobre en espíritu. Por esa falta de decisión, esas personas terminan siendo también pusilánimes en el ámbito religioso, es decir, no deciden por sí mismas el camino que deben tomar. Dejan que los demás decidan por ellos en asuntos de religión, que los demás determinen su fe y se sujetan a lo que otros digan y por su cuenta no examinan las escrituras y no indagan sobre los asuntos de fe. Así se le dice entonces a esas personas: qué corto de espíritu, qué pobre de espíritu eres, no tomaste nunca decisiones por tu vida. Eso lo condena la Biblia y eso no es lo que enseña este texto. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, un carácter de cobardes, tal y como acabamos de mencionar el significado erróneo de lo que es ser pobre en espíritu. Dios nos ha dado es un carácter, aquí espíritu significa carácter, un carácter de poder, de tener dominio propio, de amor por nosotros mismos, por supuesto, porque el amor propio es válido. Leía yo alguna vez a alguien diciendo que el amor propio no es algo bíblico, que uno delante de Dios no vale nada. Bueno, en ciertos ámbitos sí, pero el amor propio es importante. O si no, ¿cómo cumplirás la ley que dice ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo? Si no te amas a ti. Pero bueno, eso es otro tema. La expresión pobre en espíritu, yendo ya al significado bíblico, denota a aquella persona que en su interior reconoce que necesita de Dios. Eso es un verdadero pobre en espíritu. Reconoce que necesita de Dios. Es la persona que en los asuntos de espiritualidad, de vida cristiana, de moral, dice: yo necesito de Dios. Espiritualmente soy pobre, necesitado. Lo contrario sería aquella persona que diga: yo soy el mejor, yo soy el más espiritual. Ese no es pobre en espíritu. Yo soy el más sabio, o yo soy superior a los demás y los demás deberían imitarme en los ámbitos espirituales. Eso no es pobre en espíritu. Lo contrario a pobres en espíritu es arrogancia, soberbia, altivez, vanagloria. Ese es el antónimo.
Pobre en espíritu no es quien se crea superior a los demás en los asuntos de religión o en la vida espiritual, hasta el punto de llegar a salir y quejarse murmurando y diciendo: voy a buscar una iglesia perfecta. En esta iglesia hay muchas fallas. ¿Saben por qué piensan así? Porque no son pobres en espíritu. ¿Qué hace un pobre en espíritu? Reconoce su necesidad de Dios y partiendo de ahí reconoce que los demás también necesitan de Dios, que todos somos pecadores en cierto sentido, anduvimos en pecado y necesitábamos de Dios, ya no lo practicamos, pero fallamos y todavía seguimos necesitando de Dios. Eso es un pobre en espíritu. El que no, entonces es lo contrario, se cree perfecto y dice: esta iglesia no me da la talla, voy a buscar una iglesia mejor, una que se amolde a mis estándares, porque yo ya le digo, yo solo espero que suene la trompeta y se vea transformado en cuerpo incorruptible. No es pobre en espíritu, no es humilde en el ámbito espiritual, por eso dice en espíritu, en el ámbito, en el terreno de lo espiritual. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser pobres y reconocer que todos estamos en una situación espiritual precaria, pobreza espiritual con respecto a lo que necesitamos de Dios. No somos nada, no tenemos nada. Eso es pobre en espíritu. Hay unos que dicen, cuando ven problemas en una iglesia local, que de hecho todas las iglesias siempre tendrán problemas. Las de la Biblia, todas las iglesias tuvieron sus altibajos, pero por su perfeccionismo y que se creen superiores a los demás, dicen: entonces voy a formar yo una iglesia aparte, una que marche bien. Creen que si forman ellos una iglesia, entonces esa será la iglesia perfecta, la que ellos formen. Cuán equivocados están. Dichosos, no los que se envanezcan de esa forma, sino los que digan: necesito de Dios. Y si en la iglesia hay problemas, es porque mis hermanos también necesitan de Dios. Y nos necesitamos los unos a los otros. El pobre en espíritu jamás se envanece ni se hincha por sus logros espirituales, que adquirió cierto nivel de conocimiento de las escrituras, por eso no se vanagloria. Que es que se sabe la Biblia de memoria, tiene esa capacidad de memorizar textos. Yo he conocido hermanos que, gloria a Dios, tienen una capacidad tremenda de memorizarse los textos de corrido, todo, capítulos enteros. Que eso no te vanaglorie, porque entonces te alejas de ser pobre en espíritu. O que tuvo cambios, progresos, que hurtaba y ya no hurta más, que mentía y ya no miente. Esos logros, esos alcances espirituales, esas victorias, no nos pueden conducir hasta el punto de mirar a los demás con críticas. Lo que tenemos que decir cuando veamos a un hermano fallar es: yo fui así, tal vez fui peor, y yo hubiese anhelado cuando estaba así que me hubiesen extendido la mano, que me hubiesen aconsejado y ayudado. Todos necesitamos de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Y Jesús les llama dichosos, bienaventurados, bendecidos. De ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre en el espíritu no se vanagloria, sino que el pobre en espíritu es el que reconoce que delante de Dios tiene pobreza espiritual, su necesidad y dependencia de Dios, la reconoce, la muestra, la manifiesta, es quien comprende desde su humildad, porque esto es importante, la humildad.
Entiende que todos podemos caer, que todos podemos pecar, y el pobre en espíritu se identifica con los demás y les ayuda a levantarse y los mira desde sí mismo. Siente como si fuese él el afectado. Señor, no soy perfecto, dice el pobre en espíritu. Necesito de ti, no soy nadie delante de ti. Mi espíritu no es nada, si no fuera por tu palabra, por tu evangelio. Y si valgo, tengo un valor en ti. Porque valemos algo, pero valemos la sangre de Cristo. Sin Él, nada somos. Eso es un pobre en espíritu. Es el que dice, como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, no soy perfecto, prosigo a la meta. No soy nadie delante de ti, Señor. Mi espíritu no es nada si no fuera por tu palabra que le ha dado vida. Porque si no somos nada, y si lo que nos da el valor no es nada nuestro, sino la palabra de Dios, en que nos jactamos con respecto a los otros. ¿Dónde está la jactancia? ¿Vales más? ¿Conoces más? ¿Progresaste más? No fue por tus medios. Solito no lo hubieras logrado jamás. Es porque la palabra de Dios ha hecho su trabajo en tu vida. Entonces, ¿qué valemos? Lo que Dios vale. Lo que Jesucristo derramando su sangre valió para nosotros. Pero ese valor se lo da Cristo a todos. Porque todos fuimos comprados con su sangre. Recuerdo una anécdota sin mencionar, pues no es necesario, no edifica, pero el caso sí. Tuvimos el privilegio años atrás en La Dorada de recibir un predicador y enseñaba que cuando se ora en la iglesia, oído, no hay que decir en la oración, en términos generales, Señor, perdona nuestros pecados. Así no se ora. Así no se ora, porque eso es admitir que la iglesia tiene pecados. Y yo no peco, a mí que no oren así, me incluyan ahí. Yo no peco. Enseñaba. Esa no es la forma de orar. Puede que haya también hermanos que en ese día no han pecado, salieron bien librados, porque orar en términos generales, Señor, perdona nuestros pecados. Debemos orar, Señor, si alguno aquí pecó, perdónalo, porque yo no pequé, yo no tengo por qué estar ahí. Terrible. Y esta enseñanza se propagó y muchos lo creen. Observen, Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo y el publicano. A unos que confiaban en ¿qué? ¿Qué le pasaba al expositor que menciono en el ejemplo? Confiaba en sí mismo, ¿como qué? Como justo. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, muy religioso, y el otro era publicano, muy rechazado en la sociedad de Israel en aquella época. El fariseo, puesto en pie, oraba en un monólogo. Esa frase, oraba consigo mismo, nos indica que esa oración no pasaba del techo. Dios no estaba oyendo su oración. Entonces se volvió, fue un ¿qué? Un monólogo, como cuando uno se corrige y dice, yo por qué no me... pero hablaba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano que está ahí al lado mío. Gracias, Señor, porque no soy como él. Es más, Señor, vea, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se jactaba en sus logros.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador, Señor, perdóname. Y dice el Señor: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, redimido, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano era pobre en espíritu, humilde en el ámbito espiritual. Además, eso de decir, no hay que orar diciendo: oh, Señor, perdona nuestros pecados porque me incluye a mí y yo no peco, eso es doble pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1, creo que me equivoqué aquí, es el 8, si decimos que no tenemos pecado, cometemos un pecado, mentir. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y será que se equivocó Jesús con la oración modelo cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Y él dijo: ustedes oren así. Y entre esas cosas dijo: cuando oren digan: perdónanos, plural, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estaría mal orar de esta forma? ¿Pecó Daniel o se equivocó Daniel cuando intercedió por el pueblo de Israel? En el capítulo 9, y Daniel, cuando Israel pecó, prevaricó y cayó en el juicio de los babilonios, era muy joven como para pretender decir que fue un pecador prevaricador. Pero Daniel oró diciendo: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo oró Daniel? Si alguno de Israel ha pecado, perdónale. No. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, aunque Daniel andaba en santidad. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Orar en términos generales no está mal. Debemos decir: Señor, perdona nuestros pecados. ¿Listo? El que no pecó no le aplica. Entonces, cuando decimos: Señor, sánanos, o sana a los que están, el que no está enfermo no le aplica. Pero se ora en términos generales. Adicionalmente, hay un serio lío con esto de creer que me esforcé y en las 24 horas del día no pequé. Y por lo tanto, cuando oremos, no me metan en la oración: perdona nuestros pecados. Digan: si alguno ha pecado, porque yo no. Hay un serio lío. ¿Saben cuál? Y si pecó y no fue consciente de que pecó, tiene un pecado y no sabe que eso que hizo estaba mal, ¿cómo podrá ser perdonado si no pide perdón? ¿Cómo podrá? Y la Biblia nos habla de pecados de los que no se tiene conciencia. Aquí me equivoqué otra vez. Salmo 19, verso 12. Qué pena con ustedes, mis hermanos. Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores o pecados? ¿Cómo oraba David? ¿Qué decía? Señor, tal vez no he pecado, pero líbrame, Señor. Perdóname de aquellos que me son para mí, no tengo conciencia,
Pude haberlos cometido y no sé que estuvo mal. Líbrame de esos pecados ocultos para David, para su conciencia. ¿Cómo traduce este texto, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Y decía, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Serio lío en el que se meten algunos con esa clase de doctrinas, ¿no? Se metieron en camisa de 11 varas, porque dicen, en todo el día anduve bien, no pequé. Así que cuando oren, no me queden, no me incluyan. Y si cometió un pecado del que no está consciente, ¿cómo será perdonado? Si humildemente no pide perdón. Adicionalmente, esa actitud demuestra que no es pobre en espíritu, que le falta humildad, más bien es soberbio. Y qué curioso, el contexto de este salmo, el que se antepone al que no pide perdón, al que no se arrepiente, es el soberbio. Por eso el verso que sigue dice, preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias, que no se adueñen de mí, que no se enseñoreen de mí. Entonces un indicativo de tiempo, solo hasta ese instante seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El pobre en espíritu, hermanos, es aquel que reconoce su pobreza y necesidad espiritual de Dios a diario, a diario. No hay que ser pobre en espíritu solo una vez en la vida, a diario. Es quien reconoce que por sus propios medios no puede justificarse delante de Dios, sino que depende de la gracia, depende del favor de Dios para ser perdonado. Es el que reconoce que en el día final, aunque cumpla la ley de Cristo en un 90%, va a necesitar un empujoncito de Dios con ese 10%. Va a necesitar. Porque si es por justicia, el que quebrante un punto de la ley, los quebranta ¿qué? Si fuese por guardar toda la ley perfectamente, el que quebrante uno, ¿la quebrantó qué? Muchos malinterpretan ese texto. El texto habla de la gracia de Dios, está en Santiago. Y en un contexto de no juzguemos al hermano, no seamos tan ásperos con ellos, tengámonos amor, paciencia, cumplan la ley de Cristo, porque el que cumple la ley y la quebranta en un punto, se hace culpable ¿de qué? Y yo he escuchado sermones donde hermanos, si quebrantamos uno solo nos perdimos. No, el texto lo que está haciendo es un contraste, en que si te vas por la ruta de la ley, con que solo quebrantes uno, quebrantas ¿qué? Y eres culpable y te pierdes. ¿Qué necesitamos? Pues que Dios nos dé el empujón, sí. Esto no quiere decir entonces que yo no haga el 90%, no me esfuerce por hacer el 90%, que nomás haga el 10%. Y entonces en el día final Dios pone el 90%. No. Yo tengo que poner mi mejor esfuerzo, pero debo reconocer, entender, ser pobre en espíritu y reconocer que en el día final necesitaré de Dios. El mismo pasaje de Santiago en el contexto dice que juicio sin misericordia se hará aquel con el que no tenga misericordia, y que lo que va a triunfar en el juicio será que la misericordia de Dios. Pero ¿cómo? Si somos soberbios, arrogantes, y Dios resiste a los soberbios. Ellos no entran. Observen este texto, Romanos 12 del 3 al 5. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura, dice la Valera, creo que esta es la Nueva Traducción Viviente, con moderación, con prudencia, según la medida de fe que Dios le haya dado.
Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Somos miembros los unos de los otros. No tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Sea humilde espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero culminar hablando de personas que fueron pobres en espíritu. Vamos a ver en la práctica cómo ser una persona pobre en espíritu. Lucas 7, del 36 al 39, la mujer pecadora. La mujer pecadora. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué? Porque ella estaba reconociendo su situación de pecado. Hoy día muchos dicen, si a mí el Señor Jesús se me apareciera, me daría mucha alegría. Uy, ya ven cómo se revela el Señor, ¿sí o no? El que es pobre en espíritu, se aparece el Señor, un ejemplo, y se siente indigno. Apenas resucitó el Señor, Pedro estaba desnudo pescando en la barca. ¿Qué hizo apenas vio el Señor? Se tiró al agua. Porque delante de Él estamos desnudos. Cuando vio el fariseo que le había convidado a Jesús, dijo para sí, si este fuera profeta, eso es altivez, ¿no? Conocería quién y qué clase de mujer. Dijo para sí, en su pensamiento, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es pecadora. Pero observen, él es el orgulloso, el jactancioso en lo espiritual, la mujer era pobre en espíritu. ¿A quién bendijo Dios? Dice el verso 48, y a ella le dijo, tus pecados te son, a él no. ¿Ven lo necesario que es ser pobre en espíritu? A los pobres en espíritu el Señor les perdona sus pecados. A los soberbios no se los perdona hasta que no quiten esa soberbia, hasta que no reconozcan esa condición. Otro personaje de la Biblia pobre en espíritu, el hijo pródigo. Lucas 15 del 17 al 19, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Noten esa condición de humillación y de pobreza espiritual, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, mire lo que pide, hazme como a uno de tus. No me trates así, no lo merezco. Eso es un pobre en espíritu. Pobre en espíritu, no lo merezco. Y por supuesto el que ya vimos, el fariseo y el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Había un fariseo orando con jactancia. ¿A quién perdonó Dios? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿A quién perdona Dios? Al pobre en espíritu. Ahora entendemos por qué el texto dice que de ellos es el reino de los cielos, porque son los únicos a quienes Dios perdona sus faltas.
no al soberbio. David, el salmista, otro hombre pobre en espíritu, cuando pecó y se arrepintió, mire lo que dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero miren esto: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego concluyó diciendo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿Dios qué? No desprecia. Al que se humilla, al que reconoce sus faltas, a ese Dios que no lo desprecia. ¿Qué implica? Que al soberbio Dios lo resiste, lo desprecia. Así que, mis hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos del que se habla en este pasaje? Algunos dicen la iglesia, que la iglesia es el reino. La iglesia es el reino en unos pasajes, no en todos. Hay pasajes donde el reino de los cielos es el mismo cielo de Dios. Es la gloria y herencia eterna. Y ese es el caso aquí. El contexto, por ejemplo, dice en el verso 7, los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a alcanzar misericordia delante de Dios? En el juicio. Habla del cielo. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Cuándo? En el cielo. Y finalmente, a los perseguidos, vuestro galardón es grande en los cielos. De ellos es el cielo, de ellos es la herencia eterna. Porque si interpretamos que reino siempre es iglesia, no tiene lógica, ¿no? Pues ya estamos en ella. Entonces no seamos más pobres en espíritu, porque ya entramos. No, seguimos siendo pobres en espíritu porque queremos estar en los cielos. Y el antónimo, Dios dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes o pobres en espíritu. Hermanos, el pecado de la soberbia, la arrogancia, la jactancia en el espíritu. Porque no solamente es soberbio el que se jacta en sus logros materiales, sino en el espíritu. Así como hay pobres en el espíritu, hay ricos o soberbios en el espíritu. La Biblia posee un conocimiento excelente y es un tesoro. El Evangelio es una perla de gran precio. Y mucha gente, ustedes han oído el dicho que dice que cuando una persona consigue mucho dinero, cambia, se vuelve arrogante. Ese conocimiento de la Biblia solito, sin amor, sin humildad, hace que muchos se les suba el moño a la cabeza por el conocimiento. Por eso la iglesia de Cristo tiene el privilegio, el gozo de tener ese tesoro, la doctrina de Cristo, el valor, pero tengamos cuidado, porque si no hay amor y humildad y pobreza en espíritu, lo que puede llegar a suceder es que toda una congregación se vuelva vanagloriosa y soberbia por el conocimiento, que se crea superior a todos. Y en el Apocalipsis hay una iglesia que declaró que era muy rica, estaba llena de soberbia espiritual, y es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17, porque tú dices, mire cómo se refería a sí mismo a esta iglesia: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero delante de Dios esa iglesia no sabía que era pobre, desventurada, miserable,
pobre, ciego y desnuda. Y oído, ese pobre no era que era pobre en espíritu, era pobre en humildad delante de Dios. Si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, ¿cuántos quieren que Dios les conteste sus oraciones? ¿Ninguno? Amén, todos, ¿no? Tenemos que ser humildes y pobres de espíritu. Si no, no. Si no, Dios no fija su mirada en nosotros. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí culminamos nuestra primer parte de este seriado de lecciones sobre el Sermón de la Montaña. Espero que haya sido edificante, pero lo más importante, que seamos movidos a verdaderamente desarrollar ese carácter que Cristo quiere de cada uno de nosotros. No seamos oidores del mensaje, sino pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido. Humildad, reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y que así como necesitamos de Él, otros necesitan también, tal vez en menor o en mayor escala, pero todos debemos ser humildes para poder heredar el reino de los cielos. Dios les bendiga. Gracias por la atención que me prestaron. Vamos a orar.